Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Objetivo. Estamos comenzando semana y mes, porque estamos a 3 de octubre y se acerca un día en el que esta mesa, en esta mesa solemos hacernos eco cada año, el Día por la Salud Mental, que este año se celebra bajo el eslogan "Soy como tú, aunque aún no lo sepas". Vamos a hablar en este ratito de este tema, de salud mental, con personas que tienen que ver con Asomasamen, la asociación majorera dedicada a este asunto. Están con nosotros Asun Riobello, técnica en integración social de Asomasamen. Bienvenida, Asun, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Elizabeth Segura, que es psiquiatra y terapeuta, colaboradora de Asomasamen. Bienvenida. Gracias Elizabeth. Leonor Pulido, abogada y colaboradora asesora jurídica de Asomasamen. Bienvenida, Leonor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Ignacio García Luque, que es familiar y actual vicepresidente de Asomasamen. Hola, José Ignacio. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más recordarlo, por si hay alguien que no se acuerda o que nos ve por primera vez. José Ignacio, ¿qué es Asomasamen y cuáles son los objetivos de esta asociación? Bueno, Asomasamen es, ya lo he dicho, es la sigla que recoge la Asociación Majorera por la Salud Mental. Hacemos un énfasis en que no solamente hablamos de enfermedad mental, sino de salud mental, sabiendo que la salud mental es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ahí es el centro de esto. Desde luego con un énfasis que es el de la enfermedad y los trastornos mentales. Los objetivos de Asomasamen hemos definido que los más importantes que sean 4. El primero es que Asomasamen vela por el bienestar de los afectados, de los enfermos y sus familiares. Dentro de ese bienestar pues cabe todo: la educación, la capacitación para nosotros los familiares, que podamos entender mejor la enfermedad y a nuestro familiar, está el tiempo libre, el ocio, está la capacitación laboral, está absolutamente todo lo que signifique bienestar, paseos, salidas, etc. El segundo objetivo, por eso hemos invitado hoy a la doctora Leonor, es el de velar por los derechos de los enfermos y de sus familias. Muchas veces cuando nos llega esta enfermedad creemos que no tenemos derechos, nos perdemos un poco en la legislación y sabemos que hay derechos fundamentales que ya los explicará mejor la doctora Leonor. El tercer objetivo es el de sensibilizar a toda la comunidad, que es precisamente lo que hacemos hoy gracias a tu programa, de decirle a la gente qué es la enfermedad mental, que debemos perderle el miedo, que debemos familiarizarnos con todas las cosas que tengan con enfermedad mental. Y el cuarto objetivo, no menos importante, que es el del acompañamiento. Tanto los enfermos como los familiares somos seres humanos que sentimos, seres humanos que sufrimos, seres humanos que tenemos alegrías, que tenemos tristezas, y que en la medida en que este duro camino que es la enfermedad mental se sientan las personas acompañadas, pues como dice el refrán andaluz muy bello que dice: una pena compartida es media pena. Entonces, esto es Asomasamen en líneas generales y estos son sus objetivos. Asun, hemos hablado, creo que es la tercera vez desde que está en televisión, o la cuarta, no recuerdo, siempre de que ha coincidido el Día de Salud Mental, y además por iniciativa de la propia asociación que organizan esta mesa, y lo cual agradecemos. Hemos hablado de todo lo que ha dicho José Ignacio 1.000.000 de veces. Tú que eres la que repites, ¿no?, en esta mesa, ¿ha cambiado algo para mejor, digo? Bueno, yo creo que cada vez se habla más de salud mental y de las enfermedades mentales, también porque yo creo que la gente es consciente de que un problema de salud mental lo podemos tener cualquiera a lo largo de nuestra vida, o alguien cercano a nosotros, algún familiar, y que no hay por qué esconderlo, aunque todavía hay muchos prejuicios y pesa mucho. También yo creo que es importante, ¿no?, la labor que hacen los medios de comunicación de hablar de estos temas, de dar voz a la asociación, para que las personas también pues se sientan más acompañadas, como dice José Ignacio, o entendidas, y bien se acercan a la asociación o se encuentran menos solas al ver que se hablan de estos temas, ¿no?
Entonces sí que es importante la labor de sensibilización, bien con medios de comunicación o dando charlas, para que se quite un poquito ese velo oscuro, ¿no?, que siempre acompaña a los temas de salud mental o de enfermedad mental. El lunes se celebra un día mundial, que lo que suele hacer es precisamente eso, ¿no?, recordar y ser objeto de reivindicaciones y de otro tipo de actividades que luego hablaremos. Este año, decía yo, bajo el lema "Soy como tú, aunque aún no lo sepas". Este es un eslogan que, bueno, las asociaciones que forman parte de la Confederación Salud Mental España hacen una serie de propuestas de diferentes eslóganes y este año se ha elegido este: "Soy como tú, aunque aún no lo sepas". Un poco hace hincapié, al igual también que otros años, en la importancia de ver que la salud mental es algo que nos afecta a todos, que todos podemos tener un problema de salud mental, que tener un problema de salud mental no... Desde fuera, los demás no tenemos que ver solo ese problema y no ver a la persona, sino que es una circunstancia más de la persona, es un problema de salud, pero que todos tenemos nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras dificultades, nuestros problemas. Somos madres, somos hijas, somos vecinas, somos compañeros de trabajo. A veces las cosas nos salen mejor, a veces peor, y todo eso es lo que nos une, ¿no? Entonces en eso somos todos iguales, ¿no? Y la segunda parte, aunque aún no lo sepas, es aunque aún pese ese estigma, ese prejuicio, ¿no? Elizabeth, parece que cuando hablamos de salud mental pensamos en cosas tremendas, pero ¿cuál es el problema más leve que se considera un problema de salud mental? Bueno, el problema más leve pues es un simple estrés. A veces hay circunstancias o situaciones en las cuales el estrés hasta cierto límite es tolerable, es aceptable, pero hay otras cosas en las cuales se cronifica y entonces la gente ya no es capaz de solucionar la circunstancia, que para cualquier otro puede ser tan fácil, tan sencillo como cambiar una decisión o como empezar algo, etc. Eso es algo tan común y corriente que nos sucede a todos. Pero cuando ya esos recursos no son fáciles, no son llevaderos, entonces ya pasa a cronificarse o pasa a hacerse un estrés agudo que necesita atención. Que ya depresiones, por ejemplo, que quizás es lo más común hoy entre la población, ¿no? Sí, hay mucha la depresión, bastante. Incluso dicen que es la cuarta causa de bajas médicas y por ende de costos económicos. Empezando, como te decía, por el estrés, pasa a la ansiedad, luego se cronifica más, pasa a una depresión y luego una serie de enfermedades mentales que son, entre comillas, como 400, con la CI-10, con el nuevo DSM-5, en fin, desde lo más leve hasta lo más crónico o lo más grave que se podría decir, la esquizofrenia, ¿no?, que es donde ya se rompe el contacto con la realidad, donde ya es un cuadro psicótico, etcétera, etcétera. Luego también el trastorno bipolar. Se dice que la esquizofrenia a nivel mundial y también en España es el 1%, pero ese 1% significa algo. Si es tu familiar, si es tu vecino, si es alguien que está cercano, pues necesita apoyo, necesita atención, necesita tratamiento, porque con el tratamiento hay muchas personas que incluso son profesionales, son gente que trabaja de cara a público y en diversas áreas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia, pero con su medicación va muy bien y nadie sabe que es un paciente de salud mental o es un paciente psiquiátrico. Como también hay otros que tienen a veces depresiones leves y que pasan mucho periodo del tiempo en bajas médicas, en descansos, en ansiedad, porque a veces no son bien tratados o no tienen un entorno social, familiar, laboral que reciba apoyo. O no quieren ser tratados, ¿no? También puede ser casos. Hay personas que se niegan y para solucionar cualquier problema, primero tienes que asumirlo, ¿no? Y reconocer que lo tienes. Eso es vital, sí. Y a veces ahí el estigma dificulta eso, que la persona diga, pues tengo este problema, voy a buscar ayuda, me voy a tratar. A veces eso puede ser un inconveniente, ¿no? Para que cuando la persona está empezando a tener el problema, dé el paso, lo que dices, ¿no?, de reconocerlo, asumirlo, porque como pesa tanto a lo mejor la imagen que puede tener, ¿no? Sí, yo diría, para complementar esto de la doctora Elizabeth y lo de Asun, que algo, así como le damos gracias a los medios de comunicación como hoy, que nos ayudan a sensibilizar, a familiarizarnos con la salud mental, también sea hoy día estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, para hacer una crítica constructiva pero firme, dura. Son los mismos medios de comunicación, especialmente el cine,
y especialmente las series televisivas. Hace poco tuvimos que enviar una carta a nivel nacional a una serie muy conocida de televisión, porque son los encargados de crear una falsa imagen. Por ejemplo, en la gala vamos a presentar un vídeo precioso de cómo las películas muestran a los enfermos mentales con una agresividad, son los que matan, son los que hacen 20.000 estragos en la sociedad, y estudios de, por ejemplo, la Organización de Salud Mental de Estados Unidos ha comprobado que son más los crímenes que cometemos, digamos, entre comillas, las personas normalizadas, que los mismos enfermos mentales. Entonces, yo creo que soy como tú, aunque aún no lo sepas. Yo creo que tiene que ser eso. Quitémonos eso de esas películas como Psicosis, como tal, en que vemos al enfermo mental como un peligro, como un monstruo. Leonor, nos estamos saltando el guión totalmente, pero no importa, porque estamos hablando de temas interesantes. A raíz de lo que está diciendo José Ignacio, es verdad que también se utiliza mucho el tema de los problemas de salud mental como atenuante de crímenes, de mal, que luego pasan unos peritajes, pero que hay gente que lo utiliza. Es que estaba bajo los efectos de no sé qué, por eso sí, mató. Primero, si me permite, voy a hacer una matización a lo que ha dicho el vicepresidente de la asociación, en el sentido de que, hablando de números de personas enfermas mentales que pueden causar algún perjuicio para el ciudadano o para otro por algún ataque, solamente es el 3% de la población. El 3% de lo que pasa. Del 3%. El resto es de personas, entre comillas, sanas, mentales, en sus cabales. En cuanto a lo que tú ya me preguntas, desgraciadamente siempre hay muchos caraduras que aprovechan circunstancias que aparecen en la ley para una determinada población para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues ahora me van a atenuar la pena porque si me hago pasar por un enfermo mental, pero tampoco es que vaya a ser tan fácil, y ahí entra también la mano del psiquiatra. Hace falta unos peritajes que digan en qué momento de su enfermedad mental estaban a la hora de haber cometido el presunto delito que se está investigando, ¿vale? Y de todas maneras están las atenuantes, están las eximentes incompletas y está la eximente completa, que es cuando te eximen de la pena, pero porque realmente la persona estaba en pleno brote psicótico a la hora de que cometió el hecho por el cual le están juzgando, y para eso es crucial pues el informe psiquiátrico, claro, que lo determine. Para eso está el peritaje. El 3% solamente lo digo por eso, y a veces leemos noticias y de juicios a lo mejor así muy espectaculares o de casos muy crueles, en donde se hace alusión a problemas de salud mental que luego no son ciertos, pero que ahí quedan entre la población, ¿no? Ahí queda el dato y entonces uno a lo mejor relaciona ese tema. Volvamos al Día de la Salud Mental, porque Asomasamen, con motivo de ese día, del 10 de octubre, ha preparado un completo programa de actos y también de actos benéficos, porque luego lo haremos, hace falta las perras para poder seguir para adelante con muchos proyectos, ¿no? Eso, José Ignacio, me da igual. Pues sí, siempre alrededor del mes de octubre, por la repercusión que tiene del Día Mundial de la Salud Mental, se organiza, por ejemplo, la semana pasada, creo recordar, no la anterior, ya tuvimos una charla en Gran Tarajal. Este miércoles por la tarde tenemos un stand y un mercadillo de segunda mano también en Gran Tarajal. El lunes que viene, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, hacemos el stand y el mercadillo por la mañana en Puerto, frente al Cabildo. El stand lo hacemos compartido con los centros de rehabilitación psicosocial de Fuerteventura. Y luego el día 19, ya por tercer año consecutivo, tenemos la gala benéfica de Asomasamen, que bueno, el objetivo es eso, hablar de salud mental y también recaudar fondos para la asociación. Este año la gala es más grande que otros años porque se va a hacer en el Palacio de Formación y Congresos con la colaboración del Cabildo, y también porque va a actuar Pepe Benavente como actuación principal, ¿no? Y bueno, pues y luego también con otras actuaciones del grupo Vans Dance, del grupo Bobaco, va a haber también un monólogo de Charo Masa y bueno, y una rifa de varios numerosos regalos pues que diferentes comercios han cedido a la asociación para que se haga la rifa. La entrada son 10 euros, que ya se pueden comprar en cualquiera de los supermercados Padilla, también en la tienda de artesanía del Cabildo,
o también en taquilla, pues un par de horas antes de la gala, que pues también la gala va a ser el día 19 a las 8:30 de la tarde, o también poniéndose en contacto con la asociación, pues podemos hacer llegar las entradas. Bueno, luego incidimos en este tema, al final hablaremos del número de lotería, no está Matías, no saben ustedes que Matías, si no hablaba del número de lotería le daba al hombre algo, entonces no vamos a hacer menos hoy hablar del número de lotería, porque además decía, son 3 euros, 3 euros, 3 euros, al final es mucho dinero, ¿no? Y también va a haber una charla que la va a impartir la doctora Lisa. Sí, sí, el día 21 en el Palacio de... En el Centro Polivalente del Centro Charco. Polivalente del Charco. Permítame, Isabel, porque tenemos la imagen del cartel, si podemos verla, de la gala, porque así cuando ven ustedes por ahí el cartel ya lo relacionarán con este evento, el 19 de octubre. Pronto también estamos preparando nosotros como colaboración un spot para anunciar la gala, y bueno, cuando tengamos el cartel lo vemos. Y también decía yo, esa charla que va a ser El 21. el 21, después de la gala, que está dedicada al perdón. Al perdón, así es. Parte de las dificultades de salud mental de la gente común y corriente, o sea, de tú, de yo, de gente normal, a veces hay situaciones que se estresan y que no tiene que llegar a ser una patología ni una enfermedad, pero sí hay malas relaciones, hay dificultades de su propia superación o se ponen límites innecesarios. Y es muy importante identificar el perdón. ¿Qué consiste el perdón? Consiste más que perdonar al otro, perdonarse a uno mismo. Perdonar todas las cosas que quizás no pudo hacer, perdonar quizás las dificultades que tuvo en su momento, etcétera, etcétera, para que una vez perdonado a uno mismo, pues puede perdonar a los demás, porque nadie da de lo que no tiene. Ajá, o sea que sobre eso irá la charla. Así es una charla y al final una pequeña inducción sobre abierta a todo el relajación. mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Abierta, Está... Siempre las galas, perdón, las charlas de Asomasamen son abiertas para el que quiera informarse o tenga interés, no hace falta que tenga, no tiene por qué tener un caso en su familia, ¿no? Estamos hablando de recaudar dinero de la gala, que debe ser un evento importante, la lotería de Navidad, pero la gala, bueno, pues son 10 euros, el Palacio de Congreso hace más de 1000 personas, pues si se vende todo, que es como tiene que ser, pues es mucho dinero que se puede recaudar ese día, solamente ese día. ¿Para qué? ¿En qué se invierten esos recursos? Sí, Ignacio. Bueno, nosotros tenemos una serie de proyectos que ya están caminando. Tú mencionaste a Matías. Matías y un equipo maravilloso de voluntarios y desde luego con el equipo de trabajadores. Pues, por ejemplo, tenemos desde hace ya tiempo el taller de horticultura. Tenemos un proyecto bellísimo de ocio y tiempo libre. Creo que tenemos imágenes que podemos ir viendo de todas esas actividades donde participan las personas que tienen un problema de salud mental. Claro. Aparte de eso, y lo vamos a empezar ahora en noviembre, ¿no?, a retomarlo, por ejemplo, lo que son los encuentros de familia, dentro de esa concepción integral de la salud mental, de no solamente hablar de enfermedades, sino también que sean espacios lúdicos, que sean espacios abiertos y sobre todo que sean espacios de autoayuda para las personas. Ahí estamos viendo, ese es el de hortofrutícola, Sí, que es sí, una finca que han cedido y que cultivan ustedes. Una de las familias majoreras, como parte de su aporte, pues ha prestado esa finca y allí van todas las semanas. Se tienen dos grupos, uno que es el de Gran Tarajal y otro que es el de Centro Puerto Corralejo, y van 2 veces por semana. Ahora el Ayuntamiento de Puerto hace un mes nos dio un huerto urbano y también estamos trabajando. Y ya que tocamos ese tema importante, yo creo que gracias a la junta anterior encabezada por Matías y lo que está haciendo esta junta, les damos la buena noticia de que a muy corto plazo tendremos por fin la residencia de mediano y largo plazo, que es una necesidad. Aquí está la doctora Elisa, que sabe la importancia, y es que para que la gente nos entienda, aquí se tiene urgencias, cuando hay un caso de urgencias, a una cosa que se llama la UIB, que es la unidad de internamiento breve, y después a su casita. Pero realmente hay casos que necesitan un tiempo mayor. Ahora hablamos de esa residencia porque yo creo que merece su tiempo, pero me gustaría seguir hablando de estos proyectos, porque ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo ayuda que una persona que tiene un problema de salud mental, por ejemplo, se dedique a cultivar papas, que además, y que hacen luego con esa cosecha?
El taller de horticultura, que ya llevamos 2 años con él, es una actividad ocupacional y un poco el objetivo es que se puedan activar las capacidades de la persona. Es realizar una actividad ocupacional como es la horticultura, que puede resultar satisfactoria por el trabajo que haces, luego es el fruto, ¿no? Recoges lo que has plantado y funciona. Eso es una actividad ocupacional, no es una actividad laboral, no es remunerada, sino que funciona más como que fuera un huerto comunitario. Hay un monitor agrícola que es el que planifica, el que organiza, el que decide la organización, ¿no? el trabajo, y después pues, lo que se va sacando pues, se reparte entre todos los que lo han cultivado. Y tenemos también la vivienda, ¿no? ¿Esa vivienda cómo funciona? Ahora mismo hay una vivienda en funcionamiento en Puerto del Rosario, que fue una vivienda que hace de un empresario, el Ayuntamiento de Puerto y el Ayuntamiento de Puerto a la asociación. Es un piso de baja supervisión. Tanto para el proyecto de piso supervisado como los otros proyectos de la asociación, normalmente se hace en colaboración con las unidades de salud mental. En el caso de los pisos se hace en coordinación con las unidades de salud mental, que son los que ven qué personas pues cumplen el perfil o los requisitos para poder vivir en el piso. Y el objetivo es lo que decimos de baja supervisión, o sea, que son para personas que pueden vivir de manera autónoma, tienen una supervisión de unas horas diarias vamos, más que supervisión sería eso, como el apoyo de un monitor, pues para los aspectos relacionados con vivir de manera independiente, como puede ser el cuidado personal o la organización de la casa, las actividades de la vida diaria, y también la relación con el entorno, las actividades de ocio, la integración, ¿no? con el sitio en el que vives. Elizabeth, entiendo que todo este tipo de actividades son un complemento perfecto para la medicación y el tratamiento médico, ¿no? Por supuesto, es necesario, es vital, es importante, porque a veces no basta solo con la medicación, con el tratamiento. Los pacientes sí reciben el tratamiento, los familiares se lo dan, pero ¿y luego qué? El paciente tiene que sentirse integrado, tiene que sentirse que sirve para algo, que el fruto de su trabajo pues sale, se cosecha, o sea, que siembran y que tienen el proceso, y también el hecho de que el medio ambiente también perciba que ellos son útiles. Eso también le da un feedback al propio paciente y a los familiares también, de que no solo tengo la enfermedad y ahora qué, porque hay muchos familiares, muchas personas que vienen y dicen, sí, a mí me han dicho que mi hijo tiene tal cosa, pero ¿y ahora qué? Es que es un loco, doctora, es que ¿qué voy a hacer? Me dice, se me escarapela el cuerpo, dice, de pensar su futuro. Hay madres, hay padres, hay muchos familiares que no saben qué cosa es la salud mental, qué cosa es un paciente con psiquiatría, qué cosa es todas estas series de dificultades que tienen. Entonces es importante normalizarlo, es importante decir que es una enfermedad más, como si tuviese la diabetes, como si tuviese cualquier otra cosa que con el tratamiento, con el apoyo familiar, social y del entorno, sobre todo lo de la estigmatización, que es muy importante trabajar contra él. Hace apenas la semana pasada vi a un paciente, entre comillas, un cliente, un señor muy importante, viene y me dice, es que Elizabeth, yo nunca he ido ni a un psicólogo ni a un psiquiatra, es que yo no estaba loco. Digo, tampoco estás loco ahora, tiene dificultades laborales. No, ni ahora ni más adelante. No es que estés loco, no es que los locos van al psiquiatra, también van las personas que necesitan superar pequeñas dificultades. E incluso lo de loco, pues hay que quitarlo en cierta forma de nuestro lenguaje común y corriente, porque los denigra demasiado. E incluso recuerdo que a veces, no, es que ella es la loquera. ¿Cómo es posible? No, hay que ir poco a poco. Yo creo que estamos en un camino bastante esperanzador, que yo veo a futuro quizás muy, o será que soy muy ilusa, veo que cada vez hay gente como ustedes, como nosotros, como la Somasame, etcétera, que se le está dando mucha importancia a los pacientes psiquiátricos o de salud mental. Hace 40 años los centros psiquiátricos eran de terror, de película, que decía antes José Ignacio, ¿no? Hoy en día pues están totalmente integrados, son centros, lugares
dignos y no son esos sitios fríos. Además estaban apartados, ¿no? En Gran Canaria. que llamábamos manicomio. El manicomio estaba apartado de la población y allí estaba el manicomio, que era tremendo. Curiosamente, más que rehabilitar, la persona cada vez se hundía Era más. peor, aquello era para terminarte de hundir allí y el resto de tus vidas. Decía Elizabeth, no sabemos qué es una enfermedad mental. Vamos a hablar de ese tema, pero antes vamos a ilustrarnos con este vídeo que nos explica en un minuto y poco qué es una enfermedad mental. ¿Qué es una enfermedad mental? Podemos definir un trastorno o enfermedad mental como una alteración de tipo emocional, cognitivo del comportamiento respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo, lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. 1 de cada 4 personas sufre algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, o lo que es lo mismo, un total de 450 millones de afectados. En España, se estima que el 9% de la población padece algún tipo de enfermedad mental y algo más del 19% de la población padecerá algún tipo de trastorno a lo largo de su vida. Solo el 14% de las personas con enfermedad mental crónica tiene pareja estable y un 18% afirma no tener ninguna amistad. El principal ámbito de discriminación es el laboral. Solo el 5% tiene un empleo regular. La Organización Mundial de la Salud estima que la cifra total de enfermos mentales incrementará considerablemente en el futuro. Todas las personas corremos el riesgo de tener problemas de salud mental. Una parte considerable de la población cree que es un riesgo no hospitalizar a los enfermos mentales. Durante el pasado año, 112.795 personas fueron hospitalizadas por algún tipo de trastorno. Esto hace que nos preguntemos, ¿hay tanta diferencia entre ellos y nosotros? ¿Existe alguna alternativa a su reclusión? Esa es la pregunta. Elizabeth, esa es la pregunta. ¿Tiene respuesta? Existe alternativa, claro que hay alternativas. Prueba de ello es esto, el hablar más de salud mental, el dar a la luz los profesionales, dar a la luz la gente que está trabajando para y por el beneficio de estos pacientes. Se dice también que hay un 25% de los pacientes, en general, de todos los pacientes o quienes sufren de alguna afectación de la salud mental, tan solo el 25% se diagnostica en los países occidentales. Se diagnostica y se trata. Es decir, ¿y ese otro 75%? Yo me pregunto, ¿dónde está? Algunos están escondidos, algunos están... No, déjalo por ahí, que no moleste, escóndelo y ya está. O como que la misma familia a veces mira para otro lado, porque dice, no, es que eso es feo tener en la familia algo así. Pero no, señores, un paciente con salud mental hay esperanzas, tiene muchas oportunidades, ya comenté antes de que incluso un paciente esquizofrénico, que es, entre comillas, lo peor, lo más grave, porque ha roto su realidad, el contacto con la realidad, consigo mismo, con los demás, aún ese se puede tratar. Y si cumple con un tratamiento adecuado, con un seguimiento, una observación y un entorno, una vida tranquila, llevadera, pues puede ser como cualquiera de nosotros. El vídeo habla del 9% de la población de España, tiene un problema, tiene, y el 19% podría tenerlo, se estima que podría tenerlo. Es un número importante. Así es, así es. También hay que es un 25, según unas estadísticas, según otros, 25 a 26% de depresión en España. O sea, eso lo hay, sí o sí. 1 de cada 4. Exacto, exacto. Y tenemos en la población, más o menos, eso son hace 2 años la referencia y la estadística, de que hay 500.000 de esquizofrénicos y 1 millón de trastorno bipolar. Entonces, luego ya ni que hablar de los pacientes con Alzheimer, porque en ellos, cuando más envejece la población, en mayores de 85 años hay un 25% con enfermedad de Alzheimer, y etcétera, etcétera. Esos son, entre comillas, las cosas más graves, porque luego hay también ansiedad, estrés, trastorno mixto, ansioso depresivo, luego hay los trastornos de personalidad,
que algunos de ellos son graves, como el trastorno límite de personalidad, en el cual tiene micropsicosis. Entonces, hay muchas cosas y se puede hacer mucho por estos pacientes. E incluso, yo soy de la idea, desde que me formé tanto médico como psiquiatra para el tratamiento, como también como psicoterapeuta, soy de la idea de que es muy importante trabajar con psicoterapia con ellos, porque es como un iceberg. Tú tratas con medicación solo lo que ves encima del agua, pero lo que está del fondo, lo que está debajo, no, la medicación no va a eso. Ahí es donde funciona la psicoterapia, ahí es donde funciona las asociaciones, el apoyo familiar, social, cultural, etc. Hay un dato o dos, ¿no?, en el vídeo que quizás son los que más tocan fibra porque no son los técnicos, sino son los humanos, y es que solo el 14% de las personas con un problema de salud mental tiene pareja, que el 18% dice que no tiene ningún tipo de amistad y además que hay grandes problemas para insertarse laboralmente. Estas son cifras que ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, pero es un poco claro la situación que estamos hablando, ¿no? Que no solo ocurre con personas que tengan un trastorno mental, sino en general con las personas con discapacidad, ¿no? Hasta que yo creo que la sociedad en la que vivimos no acepte la diferencia, o más bien que se vea más lo que nos une que lo que nos diferencia, pues es difícil, ¿no? Y luego también, por lo que decíamos, ¿no?, el propio estigma, ¿no?, que tiene la persona al tener un problema de salud mental para dar ese paso al frente o, ¿no?, demostrarse ante los demás sin miedo, ¿no?, y que pues muchas veces es muy difícil y que dificulta esa integración por las dos partes, ¿no? También por eso a veces por eso los proyectos de la asociación van un poco encaminados a que la persona se sienta apoyada en recuperar un poco, en recuperar su vida, sus ilusiones, que puede ser tener una actividad ocupacional o salir con tu grupo de amigos o con un grupo de personas que conoces. Tenemos también ahora un proyecto de acompañamiento que lo estamos haciendo solo en la zona sur porque solo hay una monitora y que va también en esa línea de acompañar, de dar apoyo a las personas, pero un apoyo individualizado dependiendo las necesidades que tenga la persona y que a veces otro tipo de proyectos o de tratamiento no llega, ¿no? Y que a veces son situaciones muy personales que pueden ser de aislamiento o de situaciones complicadas personales y que a lo mejor con un acompañamiento, un apoyo de una persona en la que te puedas apoyar para ir dando pequeños pasos para salir de esa situación, pues le ayudas un poco pues eso, a recuperar su vida o a planteársela de otra manera, ¿no? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad mental? Bueno, la enfermedad mental, es decir, los pacientes. ¿Cómo diagnosticar? Es una gran variedad. Podríamos hablar de esto muchas horas, porque son signos y síntomas que dependiendo de la edad, porque también hay el grupo de niños y adolescentes, el grupo de adultos. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una tristeza porque se le murió algún familiar, es normal que esté triste, es normal que pase su duelo, en teoría desde un año a 2 años se dice. Pero si algunas personas, aún teniendo esa tristeza, se profundiza en extremo, es decir, por ejemplo, si tiene una tristeza como que se le ha muerto un familiar, pero después de los 3 años ya sigue todavía llorando con la misma intensidad del primer año. Eso ya es signos de que necesita ayuda de otro tipo. Luego también cuando una persona, cualquiera que sea, empieza a sentir algunos delirios, algunas voces, escuchar o a ver cosas raras, de pronto dice, no, hay que darle importancia, vamos a ver, pero poco a poco, sobre todo la familia, la gente que está más cercana, ¿de dónde va? ¿Qué es esto? Porque a veces son también cosas, ilusiones, fantasías, que está dentro de lo normal, dentro de lo aceptable, pero ya cuando eso se hace muy intenso, muy profundo, constante, o que empiezan esos síntomas a limitarle su vida, tanto personal, laboral, familiar o de sus relaciones sociales, entonces hay que tomar más en cuenta. Y así por el estilo hay muchas formas y maneras, pero lo importante es, sobre todo, quienes están a su alrededor, tomar atención, observar y luego consultar con los profesionales. Ajá. Hay datos del tema de salud mental. Con esto de la situación sanitaria,
Hemos conocido que, por ejemplo, en oncología no hay datos y eso nos ha sorprendido mucho. ¿Hay estadísticas, hay datos en Fuerteventura? Sí, hay unos datos que también son un poco sesgados porque, como explicaba la doctora Elizabeth, hay familias de la isla que prefieren sacar a sus familiares y que no sean tratados por el estigma social. Otros también no están dentro de las estadísticas porque son turistas que han venido, caen en un cosa y no están dentro del tratamiento como tal, se les atiende a nivel de urgencias y tal. Pero más o menos las cifras que nosotros tenemos es el año pasado se fueron 10.000 y pico de consultas de salud mental y se tiene de trastorno grave unos 300 en total. Unos 300 el norte y el sur. en total. Pero estos son cifras muy, muy variables y que no, además con toda la protección de datos, pues para nosotros, inclusive como asociación, es muy difícil acceder a... Claro. ¿Cuáles son ahora mismo los principales problemas a los que se enfrentan las personas con problemas de salud mental? Pues yo creo que uno de los principales sería la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos de medios, de profesionales, las listas de espera, o no tanto la lista de espera, sino como el tiempo que puede pasar entre una consulta y otra, y luego pues que también aparte del tratamiento para la medicación o de la visita a la consulta con la unidad de salud mental, que pasa entre una consulta y otra, ¿no? Y si a veces encima se alarga en el tiempo. Ahí es donde a lo mejor tendría que haber otro tipo de recursos para que hubiera ese apoyo, ese acompañamiento. Están los centros de día, pero también no todo el mundo accede o puede acceder a los centros de rehabilitación psicosocial, y ese sería uno de los problemas. No sé, José Ignacio, también si quieres hablar sobre este asunto. Sí, aquí encontré ya las cifras que nos dio la unidad de salud mental concretas, y es, por ejemplo, en el año 14 tuvieron 15.132 consultas, es decir, más de 15.000. Se atendieron ya pacientes diagnosticados 2.107 y como trastornos graves en el norte 118 y en el sur 62 más 21 que son considerados de esos transitorios. Es decir, se calcula, eso fue datos del 2014, se calcula que en el 2015, lo que decía Asun, estamos sobre los 300 afectados con trastorno grave. El gran problema de las personas que tienen una enfermedad mental es la estigmatización, lo digo bien, social. Antes de hablar del tema, vamos a ver un vídeo que nos pone un poco de luz en cómo ayudar a una persona que tiene una enfermedad mental. Lo vemos y luego charlamos sobre ese tema. A veces basta para demostrar que estás ahí con un mensaje, una llamada, un email. Compartir momentos que le hagan olvidar de sus problemas, que le hagan sentirse útil, querido, que le hagan vivir otras experiencias de la vida. Normalmente cuando nos encontramos con una persona con enfermedad mental solemos oscilar entre dos extremos. O tendemos a focalizar la atención y la conversación en los problemas mentales, diciendo un poco qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, y otra manera es rehuir, porque o nos asusta o porque precisamente no sabemos de qué modo podemos interactuar, ¿no? Es importante no estar siempre recordándole la enfermedad, ¿no? Llevar unas conversaciones normales, ¿no? Evitando pues, continuamente encerrarnos en la enfermedad. De la vida, de política, de deporte, de cualquier cosa, porque las personas con enfermedad mental tienen intereses, tienen gustos, tienen preferencias, tienen deseos, tienen motivaciones, tienen ilusiones, tienen ganas de ser felices. Cuando una persona tiene enfermedad mental tendemos más a aconsejar qué es lo que tiene que hacer, a qué es lo que tiene que cambiar, más que a escuchar qué es lo que te pasa, en qué te puedo ayudar. El error siempre suele ser decirle a los demás lo que tienen que hacer.
A lo largo de todo el proceso vital, la persona con enfermedad mental va a experimentar situaciones y momentos buenos y momentos malos, ¿no? Entonces es importante el que nos vea como una figura de apoyo. Toda persona que sufre, yo creo que le agrada saber que la gente de su alrededor se preocupa por uno. Entonces, transmitirle que por lo menos, aunque sea, estás ahí, para lo que necesite, aunque tú no sepas nada más cómo ayudarle, pero estás ahí. Tratarle como a uno más, ¿no? Como alguien como tú y como yo, como una persona adulta, sin paternalismo, sin sobreprotegerle, haciéndole responsable de sus propias decisiones, respetando sus rarezas. El paternalismo tiene dos partes. Por un lado, uno cree que tratando a una persona como un niño, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que opinar o lo que no tiene que hacer, por un lado uno piensa que se le ayuda, pero al mismo tiempo también infantilizas, le hace sentirse a la otra persona como que no puede con su vida, como que no puede tomar decisiones y como que nunca va a ser capaz. A lo largo de nuestra vida yo creo que nadie estamos a salvo de poder padecer una enfermedad mental, ¿no? Yo creo que por eso también es muy importante el empatizar con el otro. Comprender que una persona a lo mejor no puede levantarse porque es parte de un cuadro depresivo, entender que a lo mejor una persona con esquizofrenia tiene pensamientos raros o extraños que nosotros no entendemos, o que una persona con un trastorno obsesivo se lava las manos 5 veces seguidas, ¿no? Yo creo que eso es entender. Una persona cuando tiene una enfermedad mental, el camino no es fácil, ¿no? Está lleno a veces de dificultades y hay días en los que se da pasos hacia adelante y otros días en los que igual retrocedemos 3, ¿no? Por ello es fundamental el que la familia le puedan demostrar calma, tranquilidad a lo largo de todo el proceso de recuperación. Todo el mundo tenemos que comprender que para salir de un trastorno mental se requiere un tiempo, unos ritmos que marca la propia persona con enfermedad mental y no a la velocidad de lo que queremos los demás. Y eso a veces cuesta entender a los familiares y a la gente que queremos cambios rápidos, que queremos que una persona que está con depresión se levante de la cama y empiece a ser activa ya. Y yo creo que parte también de comprender lo que es un trastorno o lo que son los problemas psicológicos es entender que cada cosa tiene su ritmo y que va a ser a veces cuestión de tiempo, pero que estamos ahí y que ese tiempo lo vamos a respetar. Estos son consejos importantes, claro, para personas que sepan que tienen al lado a alguien con una enfermedad mental. Si no lo sabemos, complicado es este tema, pero bueno, para familiares, para amigos que lo sepan, son unos consejos, Elisa, unas pautas interesantes, ¿no? Así es, sobre todo saber que tú estás ahí, eso es vital, es muy importante. Sí, ya cuando el familiar tiene a un paciente, pues intenta de informarse de alguna forma. Quizás hace falta informarles un poco más, quizás necesitan tener una red social o una red familiar o de mismos familiares que se apoyen mutuamente. Quizás Asomasame actúa en algo, intenta hacer algo, quizás hace falta mucho más, pero sí, es muy importante, es muy bueno estos consejos. Quizás tu pregunta o tu duda va un poco a ¿y antes qué? O sea, ¿cómo identifico antes qué? Claro. ¿Cuáles son las voces de alarma? Pues pueden ser cosas tan simples y tan sencillas como, por ejemplo, un adolescente que está rebelde y y pasa el tiempo y no le pasa la rebeldía. O sea, no es que sea rebelde por sí, rebelde sin causa, entre comillas, no. Sí, lo que pasa es que este adolescente probablemente tenga un cuadro depresivo muy de fondo, sino que la depresión en los adolescentes y en los niños es distinto, lo demuestran con la rebeldía. O por ejemplo, recuerdo un niño de 7 años por ahí, me traen la familia a la consulta y me dicen, Elizabeth, te lo traigo, no, doctora, te lo traigo para que me lo arregles al niño, porque se está portando mal.
porque encima hasta el año pasado iba muy bien en el colegio y todo, y los no cuantos, estaba orgulloso los padres, los abuelos, pero ahora está así, está fatal, esa palabra que a mí es como una lápida, fatal. Entonces le digo, a ver, vamos a hablar, primero que el niño espere fuera, vamos a ver de qué se trata, cómo va. Resulta que el año pasado los padres se habían separado. Y entonces, y ya desde antes se llevaban pues muy mal entre ellos. Entonces todo eso el niño iba absorbiendo, y después de un año muestra los síntomas, muestra todo aquello que iba quizás acumulando y sale a flote. Entonces es muy importante estar atentos a los niños, estar atentos a los adolescentes, estar atento incluso entre nosotros, a los familiares, a los amigos, y de vez en cuando, oye, hace tiempo que no te llamo, que no te veo, un saludo, un WhatsApp, ahora tenemos, o sea, ahora ya no hay pretexto, ahora dicen, no, que voy a escribir una carta porque se ha ido tan lejos, no, ahora un mensajito, ¿qué es lo que pasa? Eso es mantener ciertas relaciones sociales, es estar atentos a nuestros semejantes, que es lo que somos. Que lo que debemos de hacer en general, ¿no? Incluso sin que haya un problema de salud mental. Antes que se nos vaya el tiempo, tenemos a Leonor que dice, ya yo hablo mucho, y yo la tengo aquí calladita, que debe estar asfixiada ya, porque claro, Leonor viene a hablar de un tema muy concreto, porque es abogada, y son los derechos de las personas que tienen un trastorno mental, porque tienen sus derechos como todo el mundo, ¿no, Leonor? Como tú bien dices, toda persona tenemos una serie de derechos. Cuando tú empiezas a pensar qué derechos tengo yo, bueno, a mí la Constitución me lo garantiza, ¿no? Entonces, ¿por qué la persona que tiene un problema de salud mental va a ser distinta? Pues generalmente porque encima tendríamos que tener una protección de esos derechos. Entonces no solamente tenemos que centrarnos ya en lo que puede ser nuestra Constitución, con el derecho a la igualdad, a la libertad y demás, sino hay una convención que es como lo más importante en este momento, ¿no? Que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ¿no? Que fue firmado en la sede de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, donde se recoge los derechos de las personas con discapacidad, hace una mención en relación a qué personas tienen discapacidad, entre ellos están los enfermos mentales, y que no solamente viene a garantizar esos derechos, sino también cómo se pueden garantizar esos derechos. Esas son las medidas de protección de esos derechos. Entonces, pues tenemos que el derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Entonces, en esto es muy importante porque también está el derecho a acceder a la justicia, ¿no? Que tienen todas las personas, incluidos, entre comillas, los enfermos mentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la inserción laboral, o sea, todo esto que vimos antes en el vídeo, que no se cumple, y ahí hablamos de lo que es el estigma, la estigma, bueno, me va a salir la mal palabra es muy mal, ¿no? Sí. Y una de las medidas de protección, por ejemplo, de que a mí más me llama la atención, es lo de la toma de conciencia. Y lo de la toma de conciencia, pues es muy importante. Luego vemos cómo hay campañas publicitarias, o como antes bien decía José Ignacio, series televisivas que hacen una serie de discriminación, ¿no? Todo el mundo nos acordamos de la campaña Yo no soy loco, yo no estoy loco, ¿no? Eso fue una de las denuncias de la Confederación de Salud Mental y tuvieron que retirar la campaña, porque ni siquiera se habían dado cuenta de que hay una discriminación de la persona. O sea, yo no estoy loco, como si fuera lo peor de este mundo. No, como bien dice la doctora, no, vamos a intentar normalizar la situación y vamos a ver al otro como un igual, que más o menos también es el eslogan de este año de Asomasamen y de todos los que se dedican de todas las asociaciones de salud mental. O sea, vamos a vernos como iguales para no discriminarnos. La convención, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de todas las convenciones que yo me he podido estudiar es que cuando se adopta es una de las más firmadas y adoptadas por los países. Fueron 37 que firmaron la convención y 44 que firmaron el protocolo facultativo. Pues ya que todos tuvieron esa predisposición, a mí lo que me gustaría es que tomaran bien lo que dicen y dotaran más de medios para que todas esas medidas y esos derechos puedan ser realmente garantizados. O sea, yo no puedo tener un acceso a la justicia igual cuando yo como enfermo mental soy enviado a lo mejor a una prisión donde no hay un
facultativo, un psiquiatra que me pueda atender, donde si tengo un derecho a la salud, por ejemplo, y nadie me cuida de que yo tome la medicación, que ha habido casos que también ha sido denunciado la vulneración de los derechos porque estar el enfermo mental y no tomar su medicación por 23 meses y esta serie de cosas, ¿sabes? Entonces, ¿eso puede ser el principal problema de la justicia con las personas con enfermedad mental o podemos señalar alguna otra cosa? Para mí yo creo que el problema está en que si tienen unos derechos, si se adoptan una serie de convenciones, tienen que poner los medios para que esos derechos y esa protección, porque la convención es para que esos derechos tengan una protección de ser cumplidos, para que no se caiga la discriminación. Si yo tengo que cumplir una condena en un centro que tendría que estar habilitado, un centro psiquiátrico habilitado, que no hay casi ninguno, pues ya que tengo que ir a una prisión, por lo menos que haya un psiquiatra que me atienda. Entonces, pero ya no solamente eso, bueno, porque ahí hablamos del acceso a la justicia, pero ¿qué pasa con el derecho de acceso a la vivienda? O el derecho de acceso al trabajo, porque no me he garantizado, porque no hay una campaña que normalice, que no discrimine, que yo puedo acceder al trabajo igual que otro y ser tan capaz de desempeñarlo. Elizabeth, eso del trabajo quizás es el gran problema, porque al final cuando uno trabaja nos pasa a todos. Hay gente que, por desgracia, con la crisis de hace unos años tan fuerte cayó en el desempleo y cayeron o sea, lo que quieren es trabajar. La gente dice, yo lo que quiero es trabajar, te dicen, ¿no? Y ser útil. Y si estas personas, además del problema que ya tienen, no se les deja trabajar, es un problema añadido. Claro, es un doble problema. Es un doble problema porque hay personas que, bueno, no quiero decir empresarios, en general, quienes dan el trabajo, que empiezan con el currículo y dicen este no, este sí, e incluso hay algunos que llegan a la entrevista y en la entrevista le dicen no, tú no. Pero ¿cómo? Yo estoy capacitado, yo puedo hacer, sí, tomo mi tratamiento, pero da igual, no, simplemente no. E incluso hace poco un amigo, con todos los temas y sin ser ningún paciente psiquiátrico ni nada, simplemente que tenía problemas de insomnio y de vez en cuando tomaba una pastillita y ya está. Le dijeron que no funciona, que no sirve y que no le van a dar el trabajo. Lo contrataron por un día y lo despidieron. Digo, pero tú puedes reclamar. Que no, me dice, estoy en el limbo, no soy ni paciente psiquiátrico, no soy ni sano completo o qué. Podemos pensar que con los abusos que a veces ocurren, ¿no?, en el trabajo, pues si encima es una persona con discapacidad o con un trastorno mental, pues eres mucho más vulnerable a que abusen de ti en ese sentido, ¿no? A lo mejor a peores condiciones de trabajo, a peores sueldos, peores turnos, ¿no? Y como diciendo, bueno, pues ya que tengo trabajo, te tendrás que aguantar. Sí, que aguantan, o sea, ya que están insertados laboralmente, aguantan lo que les eche porque les da miedo, pero eso es ilegal, es anticonstitucional, Sí. Es denunciable. Claro que es denunciable. Pero hay miedo. Por supuesto, miedo porque sobre todo en la época de crisis, igual que una persona que no está enferma mental, si me quejo, me quedo sin trabajo, al menos lo tengo. También yo creo que tienen que tener una toma también de conciencia el enfermo mental y sobre todo sus familiares de que los enfermos mentales tienen unos derechos y que esos derechos tienen que ser exigidos en el caso de que se estén incumpliendo, tanto sea laboral como de salud, como de educación, como de acceso a la vivienda. Tienen toda la garantía de nuestro ordenamiento jurídico para que esos derechos se puedan cumplir y el laboral no va a ser menos. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces ni siquiera saben que esos derechos están protegidos. Exacto, y es muy importante que lo sepan y que tengan la toma de concienciación de que todos somos iguales ante la ley, sin discriminación, como dice, de raza, de género, ¿no?, de religión y, por supuesto, de salud, mental o no, psíquica o física, cualquier persona. Efectivamente. Eso es una de las reivindicaciones, la inserción laboral, y la otra la apuntaba antes José Ignacio, esa residencia de medio y largo plazo. José Ignacio, cuéntanos ahora sí la importancia que tiene. Sí, pues para nosotros es el fruto de años de trabajo
y las autoridades, empezando por el gobierno de Canarias, o mejor, empezando por el Cabildo, que es el que ha promovido esto a través de su consejería, a través de la Dirección de Sanidad, y desde luego el gobierno de Canarias se han comprometido con Fuerteventura, porque el problema no es solamente de orden logístico, sino de orden humanitario. Es muy triste que al día de hoy nuestros familiares tengan que ser enviados a la península o a otra isla del archipiélago, y además del dolor que ya implica una enfermedad mental, tenga que sumársele el dolor del alejamiento. Ya están los terrenos, ya la semana pasada nos reunimos con el presidente del Cabildo, con la consejera, nos mostraron sobre planos dónde va a ser, muy cerca aquí, en Fabelo. Vamos a estar en un área que se llama el área de discapacidad, vamos a tener piscina, vamos a tener una residencia digna, y de verdad que estamos muy, pero muy contentos. Esperamos, eso sí, que esto no se quede solamente en palabras, que esto no, sino que efectivamente en un tiempo récord, que calculamos que puede ser 2 a 2 años y medio, podamos hacer realidad esta residencia de mediano y largo plazo. Porque ¿qué va a pasar ahí en esa residencia? Es una residencia para personas con enfermedad para vivir, mental. para que puedan vivir Sí. ahí. Bueno, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? Dentro de la salud mental, hay situaciones que generan mayor dependencia, mayor discapacidad, y esas personas tienen que estar en un sitio en el que vivir con una mayor supervisión. Bueno, en una residencia tiene supervisión 24 horas, ¿no? De enfermería, de monitores, de psiquiatras, psicólogos. Y son personas que a lo mejor no pueden residir en su casa o con su familia o de manera independiente, y entonces por eso es necesaria una residencia que existe en otras islas, por ejemplo Lanzarote, me refiero por el parecido, ¿no? con Fuerteventura, y que no es que todas las personas necesiten la residencia, sino las personas eso, que les genera mayor dependencia o discapacidad la enfermedad mental, pero que son situaciones para la familia y para la persona que pueden estar muy angustiosas si no tienes otro sitio donde pueda estar viviendo. Y lo que decíamos, ¿no? Si tiene que estar en otra isla. Hay casos ya, en Fuerteventura hay personas que tienen familiares fuera. Sí. Y personas que tienen esa necesidad y no puede ser, porque también en residencias públicas hay lista de espera, y si no, pues las familias que tienen que pagar una residencia privada para poder salir de esa situación. Aquí residencia pública no hay, porque es una de las grandes, bueno, es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero que es una gran deficiencia en el tema sociosanitario en Fuerteventura, y sin duda habrá que ir poniéndonos al nivel del resto de las islas. Estamos terminando, me gustaría saber qué importancia tiene la coordinación, porque tenemos a la familia por un lado, tenemos al enfermo por otro, tenemos a los profesionales. Todo esto se une en la asociación. Y que no hemos hablado previamente. Yo decía, tengo que decirlo, Mire, hay algo muy claro, lo digo yo como familiar de una persona que es mi hija, enferma mental, que me ha autorizado siempre a hablar de la enfermedad como otros hablan de la diabetes. Y es que cuando se presenta en la familia una enfermedad mental, tenemos que ser conscientes de que hay un trípode. Sin ese trípode es casi imposible la rehabilitación del paciente. Primero, desde luego, la primera patica del trípode, el enfermo. Claro. La segunda, pues, todo el equipo de profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Y la tercera patica, que casi la pongo yo así con este dedo grande, que es la familia. Yo trabajé muchos años en Cáritas, tú lo sabes, y yo siempre digo que la diferencia entre muchos de esos chicos que vemos deambular por las calles, lo que llamamos los dementes, la gran diferencia entre mi hija y ellos es que mi hija, como otros enfermos mentales, han tenido el apoyo de la familia. Familia y hogar. Entonces, ese trípode. Y para finalizar con un mensaje de esperanza, yo quiero decirles algo muy lindo, mi testimonio personal. La enfermedad mental al principio nos patea, nos estremece, pero hoy en día yo le digo a toda la gente que tiene un enfermo mental en casa o que cree tenerlo, hoy en día la farmacología, los psiquiatras cada día mucho más actualizados, con este apoyo de la familia,
es posible. En el caso concreto, y tengo el honor de tener a mi derecha a la persona que pudo estabilizar a mi hija, que llegó a tener 4 y 5 ingresos al año, pues desde hace 7 años mi hija es una persona como ustedes que me están viendo o como cualquiera de nosotros. Se casó, hoy tiene una linda niña, se fue a Alemania con su esposo, hizo oposiciones, aprendió el alemán y hoy en día se ganó una plaza indefinida en el Ministerio de Educación de Alemania y no ha sido discriminada, no ha sido nada. Es decir, que sí hay esperanza y que esa esperanza es la que Asomasamen quiere transmitirles a todos ustedes. Bonito mensaje, porque además cualquier enfermedad, cuando te anuncian a la familia, cae como un jarro de agua fría. Hay enfermedades, bueno, pues que son más fáciles de llevar, otras menos, pero cuando la enfermedad es una enfermedad mental o una enfermedad rara, que se dice ahora de nivel más físico, uno necesita ayuda rápidamente, y para eso está el papel de las asociaciones que se rodean de profesionales voluntarios, ¿no? Ahí estamos viendo el teléfono y el correo. También hay un blog, pero era demasiada información. Asun es que le gusta meterlo todo, pero yo, y con el móvil y el correo yo creo que es suficiente para contactar, y si no, nos llaman y le damos la información que haga falta, sin duda, para que puedan contactar con Asomasamen. Y volvemos casi al principio. Gala importante el 19 de octubre, recordemos, en el Palacio de Congreso. Entradas a la venta ya. Sí, ya están a la venta en Supermercados Padilla, en la tienda de artesanía del Cabildo, también allí en la taquilla o poniéndose en contacto con nosotros. Aparte de la entrada, que son 10 euros, y bueno, como decíamos, va a contar con la actuación de Pepe Benavente, entre otros, y una rifa de regalos. También tenemos un sorteo, una fila cero que llamamos, para los que no puedan a lo mejor venir a la gala, pero que quieran colaborar con Asomasamen. Un sorteo que son 5 euros de una estancia de 7 días en un hotel para 2 personas, en un hotel de Costa Calma. O sea, pagan su entrada, compran su número, no van a ir a la gala, pero colaboran con los 5 euros para aquella gente que también lo quiera hacer. Padilla Supermercados, la tienda de artesanía del Cabildo, y entiendo que los propios voluntarios de Asomasamen también tienen sus entradas a vender, y luego los números de lotería, porque yo... Si Matías nos está viendo y yo un número de lotería, la próxima vez que me vea, madre mía, la que me cae a mí con el número de lotería. Ya los tenemos, sí, ¿no? El número 30.604, como otros años, también está. Si alguien quiere comprar también número de lotería, pues también lo tenemos. ¿De dónde es? De una administración de Gran Tarajal. De Gran Tarajal, sí. 23 euros. 23 euros. Que son 3 euros para la asociación, y los 20 euros, y los 20 euros que cuesta el número, el billete normal, ¿no? Eso es. También lo tienen los voluntarios y hay comercios que colaboran. Bueno. También, vamos, la gente normalmente que estamos en la asociación, si nos dicen, pues repartimos los números, pero también poniéndose en contacto con nosotros. Hay una persona que es la encargada, ¿no?, de todos los números de lotería, que son muchos, ¿no?, los que se venden, pero sí, pero ya se pueden comprar también. Ahí tienen los datos para contactar y comprar el número. Matías dice, pero bueno, ¿cuánto se acuerda de mí? Pero como insiste tanto, dice, y si toca y después no tiene el número, va a tener un problema. Bueno, pues ha sido un placer que nos hayan acompañado. No es agradable hablar de ciertos temas que tienen que ver con la salud mental, como la estigmatización o el problema a la inserción laboral, pero bueno, son problemas que habrá que ir solucionando poco a poco y de los que si no hablamos, desde luego, no se va a buscar una solución más o menos rápida, ¿no? Asun, Leonor, Elizabeth, José Ignacio, gracias por habernos acompañado y que tengan éxito en esa gala y que vendan todos los números de lotería. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes les espero mañana. Hoy les dejo enseguida con Rosy y Polín, que hoy viene a hablar de deporte. Y esta noche, sobre las 11 menos 10, comienza la temporada, una nueva temporada del programa Saborea Fuerteventura con Nuria González, como siempre dedicado al sector primario y a la gastronomía de Fuerteventura. Gracias por estar en Tindalia Televisión. Hasta mañana.